Sean todos bienvenidos, amigo invitado, amiga invitada. Gracias por venir. Le habla el hermano Edras Sanabria de la Iglesia de Dios en Barina, un servidor con ustedes. Hoy nos proponemos hablar sobre Buena Nueva. Permítame hacer una oración por ustedes, por nosotros todos, por esta reunión. Señor, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por traer a los invitados. Oh, rogamos, oh Dios, que entres en sus pensamientos y los captures, los ganes, los llenes de paz, de bendición, de gozo, de poder, de amor, de dominio propio. Oh Señor Jesús, recíbenos en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, dígale a su hermano, a su amiga, a su amigo, hiciste bien en venir. Sí, porque en este mundo convulsionando, donde proliferan las malas noticias, nosotros tenemos una muy buena que darte hoy. La buena noticia es que hay alguien que valora mucho tu vida y la valoró al punto de entregarse por ti y de entregarse por mí. Pero Dios no tenía que hacer eso, dirás tú. Pero es que Dios sabe todas las cosas y Él quiere que entendamos que esta sociedad está en crisis, que está en una condición deplorable. Está el hombre inmerso en pensamientos impuros. Es innegable esta condición de violencia, de corrupción, de inmoralidad que impera en esta sociedad. Por eso proliferan las malas noticias, porque el pecado está en nosotros. Mi mamá siempre me dijo que tuviera cuidado con las calles, porque en las calles había maldad. Y es verdad, pero la maldad que hay es porque el hombre está en las calles y saca el mal de su corazón. Así que el problema del hombre está en su corazón. Oh Señor, permítenos ver esto en esta hora. Sí, aquí hay un versículo en la Biblia, en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Y la Biblia, el pecado y la muerte van de la mano. La Biblia muestra que el pecado es uno con la muerte. Donde hay pecado, hay muerte. Y eso ha llevado a la sociedad a manifestar algo que no es Dios y que tampoco es nuestro, porque si no, todos estuviéramos bien. La felicidad habría llegado. La verdad es que la felicidad no llega porque el hombre está desconectado de Dios y está conectado con el pecado. Y el pecado lo lleva a la muerte. Pero yo nunca he hecho mal a nadie, yo nunca he robado, no he violado, pero el pecado está dentro de ti. Y tú no habrás hecho cosas malas a esos extremos, pero no puedes decir que no vas a morir. La Biblia dice que la evidencia del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia también dice en Romanos 3 que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, aún se apartaron de Dios. No existe Dios en su corazón, dice el necio, en Salmo 14:1 también. Bendito sea Dios. Entonces, el pecado nos separó de Dios y nos unió a la muerte. Nos llevó a expresar algo que no es Dios en nosotros. La buena noticia, aleluya, es que Dios mandó a su Hijo a pagar un rescate por ti. En Levíticos capítulo 25,
está la figura de aquel año agradable de Dios, aquel año maravilloso en el que las personas esclavas se vendían. Las personas que llegaban a ser esclavos era porque ellos empobrecían tanto en la sociedad que tenían que venderse, y se vendían porque si no, ¿cómo comían? Y llegaban a ser estos esclavos. Levítico 25, el 24 dice: por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y si usted lee todo el capítulo, se dará cuenta que las mismas personas llegaban a ser esclavos porque empobrecían, vendían sus pertenencias, sus tierras. Cuando ya no tenían nada que vender, se vendían a sí mismos. Déjame decirte que el pecado te empobrece. El pecado trae una pobreza moral, trae una decadencia moral muy grande, trae un empobrecimiento hacia Dios. Por eso el señalamiento de Dios: no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno. Qué terrible condición la que alcanzó el hombre sin Dios. Y Lucas capítulo 2 dice: no temáis. ¿Qué le parece? Dígale a su amigo que está a su lado: no temas, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Alabado sea Dios. Entonces, hoy no debemos temer, porque el Salvador, el Hijo de Dios, vino para eso mismo. En Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Redentor, el que pagó un rescate porque valoró tu vida. Podemos decir que hoy tú vales lo que vale Cristo, porque por eso murió Él por ti, para rescatarte. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, hay una situación en la que usted y yo llegamos a ser vendidos al pecado, porque usted y yo quisiéramos hacer el bien, quisiéramos tener una mejor condición delante de Dios, y ese no es el caso. Usted no quisiera mentir, no quisiera robar, no quisiera enojarse, vamos a ponerlo así, pero se amarga. Usted no quisiera tener ciertas actitudes que le desagradan a usted mismo, pero se da cuenta que no puede ser libre por usted mismo. Eso, amigo, amiga, eso es lo que la Biblia llama el pecado, actuando en usted para no dejarlo agradar a Dios. Y Romanos capítulo 7, en el versículo 16: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena porque refleja lo que es justicia, y finalmente justicia es Dios. El 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Usted quiere hacer el bien, pero cuando ve su práctica, usted sabe que ha cometido muchos errores.
El 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso, usted y yo hemos sido esclavizados y por el temor a la muerte seguimos en un círculo vicioso en el que hoy, con esta noticia buena, tú vas a ser libre. Oh, abre tu corazón al Señor en este momento. Abre tus pensamientos hacia Él para que recibas lo que Él te está otorgando. Es una salvación plena, de gozo, de alegría. Él quiere que hoy tú puedas observar lo maravilloso que puede ser experimentar su vida. La violencia, la corrupción y la inmoralidad corren sin restricción por nuestra, vamos a decirlo así, buena sociedad. Y son muchas sus manifestaciones en nuestro alrededor. Por fuera tal vez seamos educados, agradables, mas en nuestro interior hay intenciones y pensamientos de impureza e injusticia. Qué situación tan desagradable, ¿verdad? El Señor pueda entonces hoy alumbrarnos con su Espíritu Santo. Hoy llegaste al punto en que necesitas decir, te necesito, Señor. Yo quiero que llegues a mí con tal luz que pueda ver que soy un pecador. Querido amigo, vuelve tu corazón a Dios y hazle esta oración. Oh Señor Jesús, repite conmigo. Muchas gracias por tu luz. Reconozco que soy un pecador. Gracias por presentarte a mí, no como un juez, sino como un cordero manso y lleno de amor. Quiero confesar mis pecados y recibirte como mi Señor. Amén. Si usted oró al Señor creyendo en su corazón, sepa que acabó de probar la salvación que Dios da. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No necesitas pertenecer a ninguna religión. Hoy sencillamente te has abierto para recibir lo que Él es. Tú crees en tu corazón que Dios lo salvó a Cristo, Dios lo levantó desde entre los muertos, porque sí, por cuanto todos pecaron, todos murieron. ¿Cristo entonces fue un pecador? No, porque Él no fue sujeto a la muerte. La muerte durante 3 días y 3 noches lo escaneó y halló a alguien formidable, a alguien que nunca había cometido pecados. ¿Por qué murió entonces? Porque cargó con tu pecado y con mi pecado, con tu culpa y con mi culpa. Ahora tú lo confiesas como tu Señor y se cumple lo que dice en Romanos 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el Señor. Dígale a su amigo que ahora es su hermano y entonces dígale bienvenido al cuerpo de Cristo. Cristo pagó una redención maravillosa y esta es la buena noticia. Dios le bendiga.